Este video revisa una comprobación de definición, solo para asegurarnos de que conocemos las definiciones de uno a uno y en transformaciones. A veces al mirar en diferentes fuentes, la redacción puede ser ligeramente diferente. Se nos pide que consideremos la transformación T del espacio vectorial o al vector espacio V y resto para que coincidan, la definición con el término. Y de nuevo, los dos términos son uno a uno y sobre. La primera definición dice para todos los vectores V, en el espacio vectorial V, existe un vector U, en el espacio vectorial U de manera que T del vector U sea igual al vector V. Así que fíjate cómo la redacción aquí hay un vector U no dice cuántos, pero tiene que haber al menos uno, así que podríamos reescribir esto ya que existe al menos un vector U, y esto sí golpea más junto con la definición que hemos estado usando. Y la segunda definición para cada vector V en el espacio vectorial V, hay como máximo, un vector U en el espacio vectorial U, de tal manera que T del vector U es igual al vector V. Así que debemos reconocer las definiciones ahora, pero por si acaso, mirando las notas a continuación, una transformación T de nuestra N a nuestra M, es uno a uno inyectable. Si para cada vector B en nuestra M, T del vector X es igual al vector B, tiene como máximo una solución, vector X en nuestra N así que aquí, porque tiene que haber como máximo una solución, conocemos la segunda definición anterior es la definición de uno a uno, que es A. Y, por supuesto, el otro se pondrá en práctica la definición. Sigamos adelante y revisemos eso. Si la transformación T de nuestra N a nuestra M está en o es subjetiva, si para cada vector B en nuestra M T del vector X es igual a el vector B, tiene al menos una solución, el vector X en nuestro N de nuevo, el original la redacción era un vector U, pero creo que es un poco más claro si cambiamos al menos un vector U. Esta primera definición es la definición de una transformación de onto, que es B. Antes de irnos, tomemos un vistazo a las asignaciones, que se muestra a continuación donde está esta primera asignación, 1 a 1, no en, y el segundo mapeo está en, no 1 a 1. De nuevo, para una transformación de onto, debe haber como máximo un vector U, que es una solución a T de U igual a V. Entonces, mirando el código dominio del mapeo, fíjate cómo 3 de las 4 ecuaciones tienen una solución, o la solución de la primera ecuación es el uso vectorial de una, la solución a la segunda ecuación es el uso vectorial de 2 y la solución a la cuarta ecuación es el uso vectorial de 4. Observe cómo para esta tercera ecuación, no hay solución o sin uso vectorial de 3, y el dominio. Así que hay son 0 o una solución a cada una de las ecuaciones, que satisface la definición de onto, de tener como máximo una solución o al vector T de U es igual a V en el mapeo de no porque tiene que ser al menos una solución, así que esta tercera ecuación aquí donde no hay solución, es la razón por la que no está. Y ahora mirando el segundo mapeo que está en y no 1 a 1, si echamos un vistazo a esta segunda ecuación aquí, donde tenemos T de vector el uso de 2 es igual a T de uso vectorial de 3, que es igual al vector V sub 2. Hay dos soluciones a esta ecuación, tanto el uso de dos vectores como el uso de 3, son soluciones, que es porque el mapeo no es 1 a 1, pero sí cumplir con los requisitos para una transformación en porque ambas ecuaciones sí tener al menos una solución. Espero que esto te haya resultado útil.